Hola, curiosas y curiosos de la historia. ¿Quién no ha escuchado alguna vez hablar acerca de las disputas tardo-medievales entre güelfos y gibelinos? Pero, ¿quiénes eran unos y otros? ¿Por qué y dónde se enfrentaban? ¿Qué defendía cada grupo? Y lo más importante, ¿cómo es que tenían unos nombres tan sugerentes, casi diríamos que salidos de la soñadora y fértil pluma de un Tolkien? En efecto, güelfo y gibelino parecen sonidos que nos acercan a un mundo mítico imaginado más propio de la Tierra Media o de comarcas habitadas por hobbits. Y es que incluso el escritor Dan Brown menciona la lucha entre los güelfos y gibelinos en su novela Inferno, demostrando la influencia que tuvieron en la Florencia medieval. Pues bien, de todo eso hablaremos hoy, así que quédate conmigo ya que os explicaré historias muy curiosas e interesantes. Por lo tanto, si no quieres perderte nada, suscríbete y dale a la campanita y así estarás al día de todas las historias que publico cada semana. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y aquí se cuenta la historia de otra forma. Si quieres saber más, acompáñame. Vamos a empezar por lo primero, los nombres. Güelfos y gibelinos es la italianización de dos apellidos de las familias alemanas que rivalizaban por el poder en el contexto germano del siglo XII, es decir, en el contexto del Sacro Imperio Germano. Los Welf, de aquí güelfo, y los Hohenstaufen, señores de Weblingen, de donde viene gibelino. Así que nada del Señor de los Anillos. Y bueno, vamos a explicar qué se cocía en el Sacro Imperio Germano por aquella época. Y es que esto va después del periodo carolingio. Para recordarlo, solo decir que el Imperio carolingio es un término historiográfico utilizado para referirse al reino franco que dominó en Europa occidental del siglo VIII al siglo IX. Este periodo de la historia deriva de la política de los reyes francos, Pipino el Breve, y también Carlomagno, que supuso un intento de recuperación de la cultura clásica en los ámbitos políticos, culturales y religiosos de la época medieval. Y es que la coronación de Carlomagno como emperador en Roma fue un hecho relevante e importante como símbolo de restauración de facto del Imperio Romano de Occidente, pero que en realidad sirvió para legitimar el poder de la etnia germánica que había invadido el territorio que antiguamente correspondía a los romanos. Tras su partición por el Tratado de Verdún en el año 843, sería sustituido un siglo después por el Reino de Francia en su parte oeste y por el Sacro Imperio Romano Germánico en el este. Pues bien, después de este periodo, el centro de gravedad de la Europa occidental oscilaba ligeramente desplazándose desde el norte franco al otro lado del Rin. En efecto, Alemania, mejor diríamos Germania para no pensar que nos referimos al Estado alemán moderno que nace solamente hace siglo y medio, así que Germania se convierte en la gran potencia regional y más propiamente son sus señores feudales los que adquieren una inmensa relevancia política y entre ellos nombran un rey. Pues bien, durante siglos el empeño de estos reyes alemanes será dual. En primer lugar, afianzar su posición frente al resto de señores, por ejemplo, creando una dinastía. Y en segundo lugar, devolver a Europa la gloria imperial, intentando dominar la inestable Italia y haciéndose coronar como emperadores en Roma por el Papa. Y como os decía, dos familias alemanas rivalizaban por el poder del Sacro Imperio Germano en el siglo XII. Los Welf, los güelfos y los Hohenstaufen, los gibelinos. Pero las auténticas disputas entre los Welf y los Hohenstaufen darían comienzo en el año 1125. Y es que tras la muerte sin descendencia del emperador Enrique el Soberbio, ese año 25, estalló la guerra civil entre güelfos, que apoyaban a Lotario, duque de Sajonia, y gibelinos, que apoyaban a Conrado, duque de Suabia. Así, unos y otros nombraron su propio emperador, Conrado III y Lotario II. Y fue Lotario II de Supplinburg en el año 1133 quien subió al trono como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Y aunque la guerra terminó en el año 1135 con la sumisión total de Conrado III, las tornas cambiaron en el año 1137 al morir el emperador Lotario II, y Conrado III fue elegido emperador del Sacro Imperio frente a Enrique el Soberbio, el heredero de Lotario. Esto sí que era un juego de tronos. Aún así, las hostilidades no cesaron y Conrado III sitió en el año 1140 el castillo de Weinsberg, en Baviera. Y aquí os quiero explicar una historia tremenda. Y es que el asedio se estaba prolongando en demasía. Y por eso el emperador envió un ultimátum.
A menos que os rindáis, voy a demoler la ciudad, quemar vuestras casas y pasar a todos a cuchillo. Los sitiados de Weinsberg, hastiados, cansados y sabiendo que no podían recibir ayuda, solicitaron reunirse con el emperador. Y los hombres de Weinsberg manifestaron lo siguiente: no tenemos miedo a morir y estamos dispuestos a seguir luchando, incluso a ver cómo se destruye el castillo y se queman nuestras casas, pero no a ver cómo mueren nuestras mujeres. Así que suplicamos que se les perdone la vida y se les permita abandonar el castillo. El emperador se mostró inflexible en su amenaza de destruir la ciudad y matar a los hombres, pero accedió en su petición de perdonar la vida a las mujeres. Así que decidió que a la mañana siguiente permitiría a todas las mujeres abandonar el castillo, y además podrían llevar con ellas sus bienes más preciados, pero únicamente lo que ellas pudiesen llevar sin ayuda de carros o animales. Cuando los sitiados escucharon la oferta del emperador de boca de los emisarios, los hombres asintieron, pero las mujeres abandonaron la plaza y se reunieron ellas solas. Y tomaron una decisión que asombraría a los hombres y hasta al propio emperador. A la mañana siguiente, cuando las puertas del castillo se abrieron, esto es lo que vio el emperador. Todas las mujeres salieron con sus bienes más preciados cargados a sus espaldas. Sus hijos, sus maridos o sus padres. El emperador pasó de la indignación a la admiración y decidió que aquella muestra de amor e inteligencia merecía una respuesta del mismo calibre. Les perdonó la vida a las mujeres, a los hombres y decidió no destruir la ciudad. ¡Qué mola, eh! Y nada, bastante más tarde, en el año 1155, después de una alianza entre ambas familias que fue un fracaso, Federico I Barbarroja, sobrino de Conrado y por tanto un Hohenstaufen, desterró a Enrique el León, que era el hijo de Enrique el Soberbio. El reinado de Barbarroja, que se inició en el año 1152, representó el apogeo del Sacro Imperio Romano Germánico y fue el primero que le puso el adjetivo de sacro. Y aquí también empieza una historia muy curiosa, pero os lo explicaré en el próximo vídeo. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido esta historia? Mola, ¿no? Me lo podéis dejar en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribíos y campanita, os recomiendo este vídeo aquí que tenéis que ver sí o sí. Y si no eres suscriptor, dale a este botón. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Isipromos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.